En 1966, 4 muchachos de Liverpool estaban cansados de ser solo la banda más famosa del mundo. Querían romper las reglas, reinventarse y probar hasta dónde podía llegar la música pop. Así nació Revolver, el disco donde los Beatles dejaron atrás la inocencia del pop y se convirtieron en verdaderos alquimistas del sonido. Un álbum que cambió la historia del rock, de la grabación en estudio y de la manera en que entendemos la música moderna. ¿Es para ti el mejor disco de los Beatles? Vamos a averiguarlo. Good day, sunshine. Got to get you in the En 1966, los Beatles estaban agotados. Las giras eran un caos. Los gritos del público les impedían escucharse y artísticamente se sentían estancados. Pero algo estaba cambiando. Bob Dylan los había inspirado a mirar hacia adentro, a escribir letras más personales, y los avances tecnológicos en el estudio de Abbey Road abrían nuevas posibilidades. Además, los Beatles estaban experimentando con nuevas percepciones musicales y mentales, que los empujaban a ir más allá del pop convencional. Cuando decidieron dejar los escenarios, Revolver se convirtió en su campo de experimentación total. Aunque Revolver no es un álbum conceptual en el sentido clásico, tiene una unidad: la búsqueda de nuevos sonidos y perspectivas sobre la vida, la muerte y la percepción. Desde el título, que hace referencia tanto a un arma como al giro de un disco de vinilo, el álbum es un símbolo de transformación. Cada canción parece abrir una puerta distinta, pero todas comparten una sensación de descubrimiento. Aquí los Beatles comienzan a tratar el estudio como un instrumento en sí mismo. Los micrófonos, las cintas, los efectos y las mezclas se vuelven parte esencial de la composición. En Revolver, los Beatles transformaron el estudio de Abbey Road en un verdadero laboratorio sonoro. Gracias a su productor George Martin y al joven ingeniero Geoff Emerick, el grupo rompió todas las reglas conocidas de la grabación. Hasta ese momento, los Beatles grababan casi en directo, con pocas capas, pero en Revolver empezaron a construir las canciones como estructuras de sonido, pieza por pieza, usando tecnología al límite y mucha imaginación. Entre las innovaciones más revolucionarias de este disco destacan el ADT, Automatic Double Tracking, inventado específicamente para este álbum por el ingeniero Ken Townsend. El ADT permitió duplicar una voz o instrumento automáticamente sin tener que grabarlo 2 veces. Antes, los artistas debían cantar nuevamente para lograr un efecto de eco o doble voz. Con el ADT todo se hacía manipulando el retardo de la cinta, generando una sensación flotante y psicodélica. El ADT se escuchó por primera vez en I'm Only Sleeping, con la voz soñolienta de John Lennon flotando en el espacio, y también se aplicó en Dr. Robert y Tomorrow Never Knows, para reforzar el ambiente etéreo de las voces. Lennon quedó tan fascinado que pedía constantemente a los ingenieros: ¿podéis ponerme un poco de mi voz doble mágica? 2. Los loops de cinta y el collage sonoro. En Tomorrow Never Knows, los Beatles llevaron la manipulación de cinta a su máxima expresión. Cada miembro grabó sonidos extraños en cintas de carrete abierto. Gaviotas distorsionadas, en realidad risas de Paul McCartney aceleradas, acordes de órgano tratados electrónicamente, notas de sitar y violonchelo girando en bucle y fragmentos de guitarra reproducidos a distintas velocidades. Estos loops de cinta se reproducían simultáneamente en varios magnetófonos conectados a la consola, que George Martin y Emerick mezclaban manualmente girando los potenciómetros como si fueran DJs de los años 60. El resultado fue un paisaje sonoro hipnótico, precursor directo de la música electrónica y del sampling moderno. Grabaciones invertidas, backward recording. Aunque muchos asocian este efecto con Revolver,
La técnica se desarrolló durante las sesiones del sencillo Rain, previo al álbum, y luego se aplicó de manera más artística en I'm Only Sleeping. John Lennon descubrió accidentalmente la grabación hacia atrás mientras estaba bajo la influencia de la marihuana. Al escuchar el carrete de la cinta reproducido al revés, le gustó tanto el resultado que decidió grabar la voz hacia atrás para la canción. En I'm Only Sleeping, George Harrison utilizó esta técnica para el solo de guitarra, tocando la parte en reversa y grabándola de esa manera. También se usó en Strawberry Fields Forever y Blue Jay Way más adelante. Para lograrlo, los ingenieros invertían la cinta y grababan la guitarra o la voz al revés. Cuando se reproducía normalmente, el sonido parecía surgir de la nada y retroceder en el tiempo, creando una atmósfera surreal. En I'm Only Sleeping, las guitarras invertidas dan esa sensación de estar flotando entre sueño y realidad, una de las primeras experiencias psicodélicas puras en la música pop. 4. Nuevos tratamientos sonoros. Ringo fue grabado con compresión extrema, lo que le dio un golpe seco y moderno que influenció el sonido del rock durante décadas. Cuerdas clásicas tratadas como rock, como en Eleanor Rigby, donde los instrumentos de cuerdas se grabaron muy cerca de los micrófonos, logrando un sonido agresivo, casi cinematográfico. Y en Yellow Submarine, los efectos se convirtieron en parte de la narrativa: burbujas, campanas, voces filtradas y ecos añadidos manualmente con técnicas caseras. Todo esto se hizo con un simple grabador de 4 pistas, muchas veces. No había computadoras ni sintetizadores, solo imaginación, cinta magnética y una enorme dosis de valentía. Su creatividad técnica cambió para siempre la producción musical. En Taxman de George Harrison, el álbum abre con una crítica política disfrazada de rock. George denuncia los impuestos británicos con una energía inspirada en el soul de James Brown. El solo de guitarra, tocado por Paul, tiene una agresividad inédita para los Beatles. Eleanor Rigby, una de las canciones más audaces del disco, sin guitarras, sin batería, solo un cuarteto de cuerdas y la voz de Paul. Una historia sobre la soledad y la muerte que lleva el pop a la categoría de arte lírico. I'm Only Sleeping, solo estoy durmiendo. John explora la sensación de desconexión y sueño, con guitarras invertidas que crean una atmósfera flotante, una de las primeras veces que el estudio se usa para pintar sensaciones, no solo acompañar melodías. Here, There and Everywhere, Paul firma una de las baladas más elegantes de su carrera, influenciada por Brian Wilson y los Beach Boys. Armonías etéreas y una progresión armónica sofisticada que anticipa el pop barroco. Y como olvidar Tomorrow Never Knows, el cierre del álbum es una revolución en sí mismo, basado en un solo acorde, loops de cinta, una batería hipnótica y la voz de Lennon filtrada como si viniera del más allá. Inspirada en el libro tibetano de los muertos, es el puente entre el rock y la música electrónica moderna. A great innovation. That's me in my Tibetan Book of the Dead period. Revolver cambió todo, no solo redefinió lo que podía ser un álbum pop, sino que inspiró a toda una generación de artistas, como Pink Floyd, Radiohead, Oasis, incluso el hip hop, que más tarde usaría técnicas de cinta y loops de manera similar. Para los propios Beatles fue el inicio de su fase más experimental. Sin Revolver no habría existido Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fue el paso de la Beatlemanía al arte sonoro. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Es el mejor disco de los Beatles? Escríbelo en los comentarios. Revolver no fue solo un disco, fue un antes y un después. Un viaje interior que llevó a la banda y al mundo a descubrir que la música podía ser un laboratorio de ideas, emociones y posibilidades infinitas. Porque en cada vuelta del vinilo, los Beatles nos recuerdan que la revolución también puede sonar hermosa. Eso ha sido todo por la presente y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.